Para hacer este amplificador precisaremos un transistor 41C con su disipador, un capacitor de 25 V a 470 microfaradios, un potenciómetro de 50K, este lo sacado de ese módulo quemado. También precisaremos una resistencia de 1 kΩ. Precisaremos un jack 3.5, este encendido y apagado lo he sacado también de ese módulo quemado. Soldaremos un cable que será el puente entre el pin 1 del potenciómetro y el pin 3 del transistor. Soldaremos el capacitor, la parte positiva al pin 1 del transistor. Soldaremos la resistencia entre el pin 1 y pin 2 del transistor. Soldaremos el jack, la parte negativa en pin 1 del potenciómetro. Soldaremos la parte positiva en pin 2 del potenciómetro. Y algo así tiene que ir quedando. Y ahora soldamos un puente entre la parte negativa del capacitor y el pin 3 del potenciómetro. Y ahora soldaremos dos cables, pin 2 y 3 del transistor. Ya tenemos todo soldado. Tenemos dos cables que vienen del parlante, un negativo y un positivo. Tenemos un negativo y positivo también de un transformador de 9 volts. Unimos el cable que viene del pin 2 del transistor con el negativo de la bocina. Y
unimos el positivo del transformador con el positivo de la bocina. Unimos el negativo del transformador con el pin 3 del transistor. Y de esta manera ya podemos hacer la prueba. Y acá tengo el potenciómetro, sube y baja muy bien. Acá tengo el interruptor que lo coloqué en el positivo del transformador entre medio de los dos cables.